Hoy vamos a compartir en el libro de Santiago el capítulo 2. Dice en el versículo 14 en adelante, quiero que leamos: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras de los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Padre, gracias por la palabra que ha sido leída en esta mañana. Y te pido, amantísimo Señor, que tú nos hables, Señor. Necesitamos una palabra que en este tiempo avive el corazón de tu pueblo, Señor. Porque no queremos continuar como los oidores, pero que no hacen, Señor. Queremos poner en práctica. Pero es necesario, Señor, como tú nos muestras, que estos principios estén en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias porque la fe es el centro de la vida del cristiano. Porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Y en esta mañana pedimos por la gracia del Espíritu Santo que seas tú hablándonos, Señor, y que la fe se quede en nuestro corazón, pero también el principio, Dios mío, que complementa la fe, para que seamos completos en ti, Señor. Amén y amén. Bueno, Santiago habla de una forma muy maravillosa, y esto quiero que lo revisemos en esta mañana. ¿Por qué? En esta semana he venido pensando en el tema de la fe. Los que más hablan de fe somos los cristianos. Entonces nos hemos venido preguntando ¿qué es la fe? Y siempre se nos viene la respuesta que da la Biblia. La fe es la certeza. Cuando leemos la Biblia encontramos a hermanos como Santiago resolviendo ese problema. Ese problema de la certeza de lo que se espera. Ni hay certeza, ni hay convicción, ni hay manifestación de nada. Y él en este momento está tratando el asunto. Porque hay fe en el corazón de las personas, pero esa fe no está complementada. Entonces, ¿qué es la fe para nosotros? ¿Qué es fe? La forma más sencilla que decimos todo, fe es creer. Eso es fe, creer. Creer en algo o en alguien. Eso es fe. Cuando usted se sube en un avión, usted tiene fe de que el que va a conducir, el piloto de ese avión, tiene el conocimiento necesario para levantar ese aparato y para volverlo a aterrizar sin poner en riesgo su vida. Y cuando nos subimos allí, estamos confiando y depositamos ese voto de fe en el piloto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nos subimos a un carro y ya conocemos el conductor, nosotros creemos, confiamos, tenemos la certeza de que nos vamos a subir y él nos va a llevar y vamos a llegar bien. Por eso nos subimos. Pero cuando usted se sube, observe, a un carro y usted ve que la persona no mete bien los cambios, el carro va como sonso de un lado a otro de la carretera, usted pierde la confianza y usted dice, no, este hombre no sabe conducir, coge mal las curvas, frena en seco, mete arrancones bruscos. Usted dice, este hombre o esta mujer no sabe conducir, y nos llega una inseguridad. Quiere decir que por un momento depositamos la fe, pero ahora estamos dudando. Ya lo que era una certeza ya no lo es. En el caso de lo que Santiago está tratando, él está hablando de la fe, claro. ¿Por qué habla de la fe? Porque la fe es lo más grande, lo más maravilloso que pueda tener el cristiano. Mire, la fe es única, y esto es algo que yo quiero rescatar aquí en la congregación, porque sin fe es imposible agradar
a Dios. Cuando nosotros creemos en Dios y tenemos fe en Dios, suceden cosas maravillosas. Ahora, ¿qué es lo que anhelo tratar? Nosotros ya tenemos el dicho de la fe. El problema es que nosotros no estamos viendo la obra de la fe. Y algunos tienen fe, otros no. Entonces algunas obras se ven, otras nunca se llegarán a ver. Y cuando la iglesia camina en este clima, esto es duro, porque esto trae angustia, trae inseguridad en la vida de las personas. Entonces, ¿qué fe? Es certeza. El tema lo he llamado el complemento de la fe. Arriba el pasaje dice: la fe sin obra es muerta. Yo le he llamado el complemento de la fe, para que usted mire que pone un complemento a la fe para que funcione y no sea vana. Y de eso vamos a hablar. Este pasaje a mí me alimenta y me sirve mucho. ¿Saben por qué? Porque yo soy un hombre de fe, pero a veces mi fe no es completa. Y la Biblia me muestra que la fe será completa cuando le pongas el complemento que ella necesita. De otro modo, tu fe no será completa. Y yo me sabía el repertorio. La fe, la certeza, llegará. La convicción de lo que no se ve, ya lo veo, aunque aún no es real, pero lo será. Eso lo sabemos y con esa base creemos. Pero la fe es esa, la declaración, pero no es suficiente. Y él lo dice aquí. Quiero hablar un poquito de la fe. Entonces, el tema es el complemento de la fe. Diga, el complemento de la fe. Y vamos a hablar del poder que hay en la fe. Lo primero, la fe mueve el poder de Dios. Es lo que quiero que comencemos a tener en cuenta. Todos nosotros sabemos que cuando nosotros aprendemos a creer en Dios y a confiar en Dios, Dios se agrada de esto. Y esto mueve el poder de Dios. Entonces vamos a mirar algunos conceptos de la fe y algunas victorias que se han tenido en la fe. Personajes que movieron el poder de Dios por la fe. Dice la Biblia que algunos apagaron fuegos impetuosos porque confiaron en Dios. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían una fe pura, tenían una confianza pura en Dios. Y cuando ellos desafiaron al rey Nabucodonosor, esa fe movió el poder de Dios, porque cuando Nabucodonosor creyó que triunfaba sobre ellos, enviándolos a la muerte, el ángel de Jehová descendió y habitó en medio de ellos y los guardó del poder de la muerte, en este caso del fuego. La fe mueve el poder de Dios. La fe hace que las cosas sean posibles. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros creemos y aprendemos a depositar esa confianza en Dios, la fe hace que las cosas sean posibles. Y el reino de Dios es espiritual. Por lo tanto, el tema de la fe es un asunto también espiritual. Y tenemos que aprender a confiar. Ahora, ¿cuántas cosas han sucedido y solamente sabemos que se han hecho realidad porque nosotros hemos creído? Muchas cosas. Pero cuántas cosas hemos anhelado, pero nosotros no le hemos puesto fe y nunca las hemos visto realizadas. Hay muchas también en nuestras vidas. El segundo concepto que les muestro es que la fe hace que las cosas sean posibles. Yo he aprendido a vivir en fe, iglesia. Y observen que cuando nosotros aprendemos a confiar, decimos: Señor, ayúdanos para mejorar el sonido de la iglesia. Y tenemos esa certeza de que Dios nos va a ayudar con eso. Ahora, la fe hace que los enfermos sean sanados. Señor, sana a los enfermos. ¿Cuántos enfermos a lo largo de toda la Biblia vimos que fueron sanados por la fe? ¿No dijo el Señor: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado? La fe hace que los enfermos sean salvados. Así que la fe, por muy pequeña que sea, aunque sea muy pequeña, ella tiene el poder de mover las montañas más grandes. Pero hay que tener fe. Considero que aquí todos somos de la fe, por eso estamos aquí. Todos tenemos fe. Ahora usted dirá: pastor, y si todos tenemos fe, porque hay cosas que a mí no me funcionan. Ya lo miramos. Entonces, la fe hace que los enfermos sean sanados. La fe mueve, la fe te hace salvo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros creemos, dice: si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, pero antes dice: si confesares que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Entonces la fe hace que los cristianos seamos salvos en el nombre de Jesús. Hoy les hago un llamado a creer, a depositar más ese voto de confianza. Es como los que luchan con una enfermedad. El médico le dice: te vas a morir. Y usted dice: yo tengo fe que no me muero.
pero cada día va de mal en peor. Y usted ya descubre, no, yo digo que no me muero, pero me estoy deteriorando. Yo te dice, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Yo creo igual que tú me puedes sanar y nos rendimos a Él. Y muchas veces en ese momento es donde Dios hace el milagro. Amén. Es donde Dios se glorifica. La fe nos hace salvo en el nombre del Señor Jesús. La fe permite que se cumplan todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Solo la fe. Repito, la fe permite que se cumplan todas las promesas de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que no es de todos la fe, eso es claro. Pero la medida de fe varía en cada persona. Esto va variando. Pero hay un detalle. Nosotros creemos en lo que Dios puede hacer. Y queremos llevar la iglesia a esa medida de fe. Y muchas veces nosotros declaramos las cosas, tenemos la seguridad y la certeza que van a suceder porque comunicamos a la iglesia, se la comunicamos a las personas y ellos sencillamente dicen amén, mas no lo creen. Y usted dirá, pastor, ¿con qué autoridad me juzga? Yo le voy a decir con qué autoridad. Porque si usted cree en lo que se le declara en fe, entonces se vería en usted la obra de la fe, que es lo que está hablando Santiago. Y el complemento de la fe es la obra. Y nosotros decimos que tenemos fe y muy poco obramos. Hablamos mucho y obramos poco. Y la fe sin obra es muerta. Entonces la fe tiene un poder. La fe tiene un poder muy grande. La Biblia dice, mueve las montañas, las enfermedades, los gigantes se pueden mover. La fe hace que las cosas sean posibles en el pueblo de Dios. Mire, cuando nosotros íbamos a empezar a construir este lugar, parece que la fe solamente estaba en 2 o 3 corazones. Hablábamos de este lugar y nadie nos creía. Pedíamos apoyo porque teníamos la certeza de que ya Dios lo había confirmado, iba a ser una realidad, y no nos apoyaban porque parecía una locura. Y venían consejeros a decirme, hermano, pero usted cómo se le ocurre en un barrio como ese, ¿por qué no hace una enramada y le pone unas tejas y mete la gente allí? ¿Cierto, Margarita, que eso nos lo decía? Y salíamos ofendidos, molestos, porque nosotros teníamos fe. Ahora, ¿cuál es la prueba de que teníamos fe? La obra que hacíamos. Sabíamos que esto era una realidad y salíamos a tocar puertas, salíamos a gestionar, nos movíamos, hablábamos con Dios, pero no nos deteníamos. Eso es una prueba clara de que creemos en lo que Dios ha prometido. Las obras. Ahora hay un detalle y es bien claro. El complemento de la fe son las obras según Santiago en el versículo 14. Él dice, hermanos míos, habla en plural. ¿Para quién habla? Para todos. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, es la pregunta. Yo le pregunto a la iglesia aquí, ¿cuántos tienen fe? No escuché bien, entonces levante la mano. Todos tienen fe. Y Santiago nos dice en esta mañana, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, lo voy a poner así, si alguno de ustedes dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Qué dicen ustedes? Si ustedes dicen que tienen fe y no tienen obras, ¿la fe le podrá salvar? Imposible. ¿Por qué? Porque si usted tiene fe, tiene que haber una obra que respalde que usted ha creído. El Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y si yo amo al Señor, tengo que guardar su palabra. Y si el Señor no ve la obra de guardar su palabra en mi vida, entonces Él dice, tú no me amas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, iglesia, y este pasaje me emociona porque yo a veces le digo, Señor, ¿cómo es que yo le entro a los hermanos para que entiendan? Porque a veces caemos en un adormecimiento y nos sentimos seguros y algo tiene que despertarnos. Y aquí dice Santiago, bueno, tú tienes fe, eso está muy bien, pero yo te digo a ti, ¿y de qué te aprovecha decir que tienes fe y no tienes obra? ¿Dónde están las obras de tu fe? ¿Dónde están los resultados de esa fe que tú declaras? Y aquí habla de una fe que es para salvación. Salvarle, mire cómo lo dice, una pregunta. ¿Podrá esa fe que tú tienes salvarte si tú no obras en tu fe? Lo que pasa es que no quiero que se confundan entre fe más obra católica, porque él aquí no está hablando de esto. Él aquí está hablando de una fe que demanda unas obras.
Y es que si usted tiene fe y se siente y no hace nada, entonces, ¿dónde está la obra de que usted ha creído? Por ejemplo, Abraham. El Señor le dijo, sal de tu parentela, ¿sí? Sal de tu tierra y ve a la tierra que te mostraré. Y aunque él ni la conocía ni la había visto, no se quedó sentado que la tierra viniera a él. Él hizo una obra. ¿Y cuál fue la obra? Dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Caminó, obró, se movió en la fe. Y gracias a esa obra, mira, todo lo que logres ver con tus ojos, todo lo que pisare la planta de tus pies te lo daré. ¿Y él qué hizo? ¿Se sentó allí? No, empezó a caminar, empezó a moverse y a mirar. Y todo lo que veía y todo lo que pisaba, el Señor se lo entregaba. Esa es la obra. Tú crees, pero vas a obrar. Prueba que has creído. Amén. Así debe ser. Yo quiero una máquina, no sé, un carro o no sé, algo para trabajar. Y me siento que caiga del cielo, rompa el techo y me llegó ahí pues. Si yo creo que Dios va a hacer eso, yo debo obrar. La hermana Gloria tiene un taller, ¿no? Ahí le hago la propaganda, hermana, de una vez. Y siempre que paso, que tiene la puerta abierta y miro, yo la veo ahí en su máquina, ¿sí? Y está trabajando. Pero si ella no abre el local, si no muestra la máquina, si no se sienta en ella para mostrar qué hace, si no confesiona algo, por allá veo que le pone allá ¿cómo se llama eso? Un maniquí y lo viste. Y yo le dije el que día, no, pero es femenino. Me dice, no, eso es masculino. Lo que pasa es que el maniquí es el femenino. Entonces, pero yo veo la obra. O sea, ella está luchando, se está esforzando, pero ahí está obrando y algún día verá la gloria de Dios. Pero si tiene fe y se sienta y no hace nada, no obra, ¿cómo va a ver realizada su fe? Ahora la fe tiene unas obras, si las tiene. Así que ninguno aquí me va a meter a la cabeza, pastor, yo soy fiel creyente, tengo mucha fe, pero yo no hago nada porque yo espero en fe. Yo nunca te voy a apoyar eso, porque Santiago me dice, estoy de acuerdo con la certeza, estoy de acuerdo con la convicción, pero no estoy de acuerdo en que tú no obres en esa fe. Y él lo dice, yo creo que él estaba molesto por algo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Mire cómo le lanza. ¿Podrá la fe salvarle si no se ven las obras de su fe? No. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Entonces la fe, ¿qué? La fe debe tener obras. Debe tener obras. Vamos a hablar algo más práctico. Esta iglesia está sola, no hay gente, ya se construyó. Yo vengo y me meto aquí solo, por fe. Y declaro este lugar lleno de alma. Mire, aquí me cogen los años y los siglos de los siglos declarando y no va a pasar nada. Porque si yo creo que esto se va a llenar de alma, entonces si esa es mi fe, yo debo de salir y decirle a la gente que Cristo vive y que vengan a la casa de Dios a alabarlo y a glorificarlo. Y en esta medida, por medio de esa obra, vamos a ver este lugar lleno. Pero no pretendan que se llene solo por la fe. Y a su nombre. Ahora, algo que él dice que es bien importante y que también emociona, ¿no? Él dice, si hay fe y no hay obras, entonces no hay nada. Ahora, estas no son las obras de las que habla la Iglesia Católica. Es que usted tiene fe, pero tiene que ir a darle comer al hambriento, y usted tiene que ayudarle a construir la casa al vecino, y usted tiene que sacar la mitad de su ropa y dársela a los demás, y esas obritas, todas esas obras juntas con la fe te van a salvar. Él no está hablando de esa clase de obra. Él está hablando de que si yo creo en Dios, entonces Dios me está pidiendo que haga algo, y si de verdad le he creído, me voy a mover en lo que Dios me ha dicho. Es de esa obra que él está hablando, para que no vayan a salir siendo de aquí ahora más católicos que evangélicos. Hay algunas obras de la fe y luego las vamos a mirar. En el sentido espiritual, aquí él está dando una declaración, ¿sí? Y esa declaración es la declaración de fe, y él lo que está diciendo te recuerdo que si tu fe es pura, entonces tu fe tiene que demostrarse por unas obras, porque tú vas a estar obrando. ¿Tú crees que las almas van a caer a los pies de Cristo? ¿Tienes esa fe? Pues ve y les predicas para que caigan. ¿Tú crees que tienes fe de que Dios te va a usar y tienes esa certeza? Pues comienza a buscar su presencia, a humillarte ante Dios. Comienza a obrar para que Él pueda usarte. Amén. Es así. Ahora, hay unos argumentos que aquí da
el apóstol y me parece muy bueno. Argumentos esenciales en la obra de la fe. Él los menciona allí. Él dice, tú puedes pretender que alguien se caliente, y ya lo leo allá en el texto, puedes pretender que alguien se caliente y espantar el frío si no le das un abrigo. Es la pregunta que él hace. Y yo le pregunto a usted también. Estamos hablando de la fe. ¿Usted tiene fe que el hermano se puede calentar en el nombre de Jesús? Pero está hablando de un frío literal, del frío que hace mochuelo. ¿Me están entendiendo? Entonces él dice, tú pretendes, Gloria, Ovidio, Gladys, Miguel, tú pretendes que el hermano que está desnudo, cuando dice desnudo es desnudo, tienen que imaginarlo, que el hermano que está desnudo, si alguien está desnudo y está temblando de frío, entonces tú le dices, ve y caliéntate en el nombre de Jesús, ten fe. Y él dice, ¿y tú cómo pretendes que se caliente si no le das un abrigo? Él va a decir, listo, sí, en el nombre de Jesús, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Ahora, este no es el centro de lo que él quiere decir, pero está colocando un ejemplo muy práctico. Lo que él quiere decir es, observe, convence al que tiene frío de que se caliente en el nombre de Jesús sin que le deje un abrigo. Convéncelo. Estoy seguro que jamás lo vas a convencer. ¿Por qué dijo eso? Convénceme que tienes fe y no muestre las obras de tu fe. Convénceme de que es verdad. Una fe grande que mueve las montañas, que hace que las cosas sean posibles. ¿Cómo me vas a convencer si tú no obras? Si no te veo hacer